Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos terminando una nueva semana, gracias a Dios. Ya estamos casi en la mitad del mes de marzo y seguimos avanzando en la palabra, seguimos abriendo la Biblia y buscando. Y tenemos hoy un avance impensado para mí, porque como dije, yo hace dos programas, bueno, más 3 el de Elsa, había pensado que terminábamos el libro de Lucas allí, en el capítulo 24, hasta que sentí que era indispensable, porque Lucas no terminó ahí su trabajo de escritor. Lucas siguió con el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerdan el nombre largo que se proponía? Porque es los Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, en principio, ¿no es cierto? Después, junto con todos los creyentes que formaron la iglesia y que se dispusieron a obedecer. De manera que antes de ayer pudimos leer el capítulo número 1 de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, donde él cuenta con todo el detalle que le fue contado, porque él no estuvo, y pudo permitirnos que nosotros que lo estuviéramos, que lo estamos leyendo tantos años, tantos siglos después, pudiéramos visualizar ese momento tan impactante que fue la ascensión de Jesús. De manera, y como señalábamos, el primer hecho que tuvo la iglesia primitiva sin saber que se llamaba iglesia, eran los discípulos que estaban juntos, ¿no? La elección de un nuevo apóstol y el reconocimiento, porque, a ver, no estaba más el Señor. Él era el que los aglutinaba, el que los juntaba, el que decía, vamos acá y se iba solo con los 12, o vamos al otro lado y se iba solo con 3, como en Getsemaní, como la transfiguración, o estaban alrededor esos 120 que eran los discípulos más cercanos. Y ahí estaba ya la primera iglesia. Ahora, en realidad, nosotros no sabemos, y como me pasa muchas veces, me gustaría saber qué hizo Jesús en esos 40 días. Y hay varias respuestas, no dadas por un erudito que no lo sé, sino por un lector de la Biblia, como lo soy yo, como lo son ustedes que están siguiendo conmigo. En esos 40 días, como él hizo con los discípulos de Maús, yo estaba todos estos días pensando, ¿por qué eligió a esos dos hombres para hacer esa aparición tan especial y enseñarlos? Y hasta los sacudió, que les dijo, yo hablé de la paciencia, pero también le dijo tardos de oír y necios. ¿Por qué eligió esos dos hombres? Esos dos hombres volvieron a Jerusalén, no se guardaron la noticia, volvieron, compartieron, pero habrán vuelto a Emaús. Esos dos fueron los dos primeros misioneros después de Jesús, digo yo. Pero nos imaginamos, cuanto más nos vamos adentrando en la palabra, cuanto más pensamos lo que estamos leyendo y sacamos conclusiones, y eso se llama la interpretación. Los eruditos llaman hermenéutica, pero los lectores de la Biblia y los lectores cuanto más apasionados y más interesados en ir al fondo del mensaje que quedó ahí, vamos descubriendo y vamos pensando muchas cosas. Quizás hay dos razones más básicas, más obvias. Jesús anuncia la llegada del Espíritu Santo. En el capítulo 1 se nos dice que se juntaron y que estaban en la casa esa grande y que también estaban en el templo, y habla de un número de 120. Estaban esperando la promesa. Ahora, en esos 40 días Jesús se habrá reunido con ellos enseñándoles más específicamente.
No lo sé porque ya los 3 capítulos del Evangelio de Juan que nos cuentan todas las instrucciones y la presentación del Espíritu Santo, quizás Jesús se presentó en lugares donde había estado para que vieran su resurrección, los grupos de creyentes que quedaron en todas las aldeas, no todos habrán ido a Jerusalén, en las aldeas, las ciudades. O la otra razón es que había una fecha para que llegara el Espíritu Santo y una ocasión. A lo largo de toda la Biblia hemos encontrado muchas veces que un hecho muy especial del Señor tenía lugar en una ocasión propicia, oportuna, en el mejor momento. Y vamos a ver hoy en el capítulo 2 de Hechos la manera la más oportuna posible que pudo haber en aquel tiempo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Del capítulo 1 hasta acá han pasado 40 días, ¿no? No dije en un momento 40 años, 40 días, ¿sí? Muchos días para la espera, para estar ahí, en oración, en una actitud, y ese unánime juntos, o como encontré en otra traducción, en íntima armonía. ¿Sí? Ahí no era cuestión para, ya no volvían a decir a ver quién era el mayor, quién iba a estar sentado a la derecha, a la izquierda. Ahí sí que realmente habían sido impactados por la resurrección del Señor y ya faltaba la presencia del Espíritu Santo. El día de Pentecostés es 50 días, para los judíos sigue siéndolo, 50 días después del sábado de Pascua, ¿sí? 50 días. Era el día de las cosechas, era el día de las primicias, había varios nombres que se le daba a esas fiestas. Por lo tanto, era una fiesta. Y por lo tanto, venía mucha gente que ahora vamos a ver. Porque con tantas cosas que Lucas no pudo contar, acá sí que hizo un detalle, una enumeración impresionante de lo que pasó, pero de lo que había en esa fiesta. Porque nosotros vamos a ver en la llegada del Espíritu Santo, el cartelito que tengo, ese subtítulo que tengo en mi Biblia y que debe estar así en todas las Biblias, dice: el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Jesús había hablado de descenso, de manera que el subtítulo es tal cual lo que iba a pasar. Ahora vamos a ver los detalles. Ya sabemos los protagonistas principales. Estaban todos juntos en el mismo lugar, se habían quedado ahí, en ese lugar grande, que a lo mejor ahí estuvieron en la última cena, en ese salón grande que había ahí, quizás de alguna de las mujeres, no sabemos. Vamos a ver el cómo, cómo fue el descenso. Versículo 2:2, de repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Esto fue auditivo, esto fue sonido. Hubo un ruido que la interpretación que le dieron era a un viento que llenó toda la casa. Si alguna vez nos pasó que con un vendaval teníamos ventanas abiertas y realmente es esa misma impresión de que ese viento pasa por todos los rincones de la casa. Se les aparecieron, versículo 3, entonces unas lenguas, vieron que como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. No había notado esto todas las otras veces. No era solamente que no hemos visto esa foto, ¿no? Pero de lenguas de fuego todas juntas,
ahí en una escena, esto era visible, lo otro lo escucharon, esto era visible. Pero no solo que se quedaron ahí estáticas como algo majestuoso, sino que dice que se repartieron, se abrieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Habrá sido sobre los 120? 120 lenguas de fuego. Bueno, esa escena hay que imaginarla, ¿eh? Tenemos bastante relato hasta acá, y ahora viene la explicación. Versículo 4, todos, así que nadie se quedó sin una lengua de fuego, digo yo, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y segunda actuación del Espíritu Santo. Primero, llenó a cada uno y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Si alguno está pensando que voy muy despacio, que por qué no me apuro, no. Para leerlo bien y entender esta escena hay que leerlo así. Aparecieron las lenguas, se posaron y ¿qué sintieron? Que salían de su boca diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Cuando uno lee esto medio apuradito, por ahí muchas veces pareciera que hablaran las lenguas que después tuvieron como dones las iglesias, ¿sí? Pero, entonces ahora vamos a ver, ¿quién fue la audiencia de eso? Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos. ¿Quiénes? Judíos piadosos, provenientes de todas las naciones de la tierra. Pareciera presuntuoso eso, ¿no? De todas las naciones de la tierra había llegado gente, como si fuera tan fácil, pero evidentemente al día de Pentecostés los judíos piadosos viajaban para poder estar en Jerusalén. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados. Vamos a prestar atención a los adjetivos que se le usa a esta audiencia. Quedaron todos, primero se agolparon, amontonados ahí, y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. O sea, que los discípulos de Jesús, que llenos del Espíritu Santo hablaban sorpresivamente en distintas lenguas, estaban hablando, no sé, cada uno, cada tantos, no lo sé, no sé cuánta gente había llegado de estos judíos. Ellos tuvieron el don, la capacidad de hablar en lenguas que no eran la propia. La propia de los que estaban ahí, de los discípulos, era arameo y griego, los que sabían manejarse, y algunos sabían un poco de latín para hablar con los romanos. Pero ahora estaban hablando lenguas que correspondían a esa gente que vino, Dios mío, esa frase, de todas las naciones de la tierra, de todas las naciones conocidas de la tierra, siglo I. Desconcertados y maravillados, primero pasmados, ahora desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Estaban todos marcados por galileos, ¿eh? De los 120 habría algunos que fueran ahí de Judea, ¿no? Los llamaban galileos a todos los, claro, porque a Jesús siempre fue el Galileo, ¿eh? El nazareno, el Galileo. Entonces todos los que estaban con Jesús se los llamaban galileos. Así que, desconcertados y maravillados, lo primero que se les ocurrió decir con esta gente que se les acercaba, imagino que con rostro angelical, que con lo que estaban viviendo los 120,
Y los otros decían, pero estos son galileos, estos no hablan en mi lengua parta o meda. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en la lengua materna? Uno de estos decía, pero los oigo hablar en mi lengua materna, hablan como se habla en mi casa. Y acá viene en el versículo 9, todos los representantes de los pueblos, ciudades que habían viajado hasta Pentecostés. Yo no sé si Darío me puede ayudar con un mapa, yo me hice la lista. Tomé los 15 nombres, son 15 nombres y los escribí para tener claro, a ver de qué manera venían de todos los pueblos de la tierra, pero miren el mapa. Esto es otra cosa, ¿eh? A ver, yo lo leo y ustedes lo miran en el mapa. Partos a la derecha, o sea, al este total, el primer lugar es Partia. Ahí estaban los partos. Después, medos y elamitas. Media y Elam. De manera que el extremo este del Imperio Romano estaba representado. Después, de Mesopotamia. Y ahí entre los dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates, el nombre que aparece es Mesopotamia. Así es como se llamaba lo que en un tiempo fue el Imperio Asirio, ¿sí? Y al sur fue el Imperio Babilonio. Bueno, de Capadocia, del Ponto y de Asia, porque el relato acá de Lucas, que era un científico y geógrafo igual, lo fue agrupando. Capadocia, ahí en el centro de lo que hoy es Turquía, al norte, Ponto. Y Asia, más hacia el occidente, más hacia la izquierda, tenemos todo lo que era la provincia de Asia, donde estaba Éfeso, por ejemplo, la Odisea, Colosas, donde tuvieron las iglesias después, los lugares evangelizados y levantadas las iglesias. Un poco al sur de donde dice Asia está Panfilia y Frigia. Las dos juntitas, más al norte Frigia y al sur Panfilia. Y sigue Egipto y las regiones de Libia cercanas a Cirene. Bajamos al África, estábamos todo hasta ahora fue Asia. Panfilia fue la última ciudad de Asia. Ahora baja a Egipto y Libia. Esa era donde estaba Cirene, era la provincia romana cirenaica, porque Cirene, donde fue Simón el que cargó la cruz, era la ciudad más importante. Punto y coma. Esto, por favor, léanlo despacito, y si quieren, como yo, hagan la lista. Separada en grupos, en regiones, en realidad es en regiones. Visitantes llegados de Roma. Roma era el extremo del mundo conocido para ellos. Visitantes llegados de Roma. Judíos y prosélitos, judíos de raza y prosélitos, o sea, judíos convertidos. Cretenses, yo digo, ¿cómo no menciona a Grecia? Claro, Creta al sur de Grecia está la isla de Creta, que pertenece a Grecia. Ahí estaba Grecia diciendo presente. Y árabes. Ahí nos fuimos de nuevo al Asia, al sur, a la península arábiga, donde ya entonces se llamaba Arabia. Realmente, los que fueron a Pentecostés, los judíos y judíos convertidos, llegaron a Jerusalén. ¿Ven a Judea ahí donde está? Junto al mar Mediterráneo, donde dice Judea, Samaria, y en el centro, Jerusalén. De manera que
no fue casualidad, ¿eh? Es como que Jesús esperó entre la Pascua de su resurrección y la fiesta de Pentecostés, porque para tener ese momento de testimonio impresionante, el día era Pentecostés. Bueno, y entonces acá aparece un signo de admiración. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Así que toda esa gente que estaba ahí, no era que fue a ver un espectáculo, como Herodes, que quería que Jesús hiciera milagritos, no. Vieron las maravillas de Dios. Toda esa gente no había visto la resurrección. Vivían lejos de Jerusalén, vivían lejos de Judea. Pero esa gente vio en ese día, en ese momento, sobre su cuerpo, la maravilla, ese desconcierto por eso, y a esos creyentes, judíos, cristianos, hijos de Dios, hablando y acercándoseles, hablando sus propias lenguas. Y les habrán dicho algo de Jesús. Jesús que vivió aquí, que predicó, que sanó, que hizo milagros extraordinarios, hasta resucitó gente, ha resucitado, y Él les trae el Espíritu Santo para que ustedes crean. Pero había otra gente ahí, había otra gente. Desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Estos no creo que fueran los judíos que estaban impactados, los visitantes de Jerusalén. Los otros que estaban ahí, ¿qué quiere decir esto? Unos se maravillan, así es como la gente que recibe el Evangelio. Unos se maravillan y otros permanecen desconcertados y perplejos. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Qué fácil es burlarse. Qué pena es lo que no puedan llegar a recibir el mensaje del Señor. En ese momento fue una escena impresionante, impagable, extraordinaria, porque toda esa gente que estuvo dispuesta a creer, que ya eran judíos, que ya tenían en sus oídos toda la enseñanza acerca del rey, hijo de David, Mesías que iba a venir, ese acto tan impresionante seguramente los ayudó a creer. Y ahora viene la iglesia de Jesucristo que ya empieza a actuar. Ahora, un comentario. Siempre pensé que la acción misionera de la iglesia había empezado los siguientes capítulos cuando empezó a haber persecución y muchos cristianos se mudaron y se fueron a los lugares vecinos y empezaron a predicar. La primera acción misionera fue esta, porque toda esa gente que volvió, desde partos, elamitas y medos hasta Roma, todos esos volvieron a sus lugares donde vivían. Y todos esos llevaron al menos la percepción física y espiritual de lo que habían vivido. Ahora, ¿nadie explicaba nada ahí? No, claro que sí. Versículo 14, ya lo leímos otra vez mirando los primeros mensajes, pero ahora tenemos otro contexto. Ahora venimos desde la resurrección, venimos hasta Pentecostés y venimos hasta, entonces, Pedro con los 12 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos, y todos ustedes que están en Jerusalén, ¿habría visitantes por curiosidad? Déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Y acá aparecen las escrituras. Lo leo hasta donde nos alcance el tiempo hoy.
sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Cuando uno lo leía en Joel, no se daba cuenta de qué quería decir. Acá estaban representantes de todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos y mis siervas profetizarán. Esas lenguas que hablaban eran proféticas. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Con esa lectura de la profecía de Joel se habrán quedado más impactados todavía, porque lo de derramaré mi espíritu lo podían entender, pero todo lo otro, y Pedro, con la sabiduría del Espíritu Santo, prosiguió: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sabiduría de Pedro, ¿eh? Dios lo había decidido, ¿sí? Pero ustedes lo llevaron a cabo. Y eso no se lo decía a los romanos, ni a los partos, ni a los frigios. Se lo decía a los habitantes de Jerusalén, que 40 días antes habían gritado crucifiquen. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Era imposible. En efecto, David, hijo de él, todo se acordó Pedro de decir, para todos aquellos que lo llamaban hijo de David, David, hijo de él, dijo, y acá aparece el Salmo 16, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta de gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Pedro estaba diciendo, y acá lo explica, claro, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Y ahí salió el Salmo 16. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Falta un poquito, lean por favor el final del capítulo 2, porque ahí empieza la iglesia. Pero ahí empezó también la obra misionera, cuando toda esa gente que vino a Jerusalén se llevó el mensaje, el impacto del Espíritu Santo habrá sido, como ya lo hemos visto, para comprensión y entendimiento.
y ellos se llevaron a sus lugares el mensaje del Jesús resucitado. ¡Qué maravilla! No sé si vamos a terminar acá, con el libro de los Hechos, porque es tan bueno. Pedro, unas paginitas atrás, estaba negando a Jesús, ¿sí? Unas paginitas y más de 40 días. Pero era este hombre, esto es lo que hace el Espíritu Santo, transforma y cambia de tal manera que una persona pasa a ser el predicador más claro y exacto con las palabras del Espíritu Santo en su boca. Una maravilla, gracias a Dios por todos estos mensajes que tenemos en la palabra. Muy bien, nos volveremos a encontrar virtualmente o físicamente en este fin de semana en maravillosos cultos que tendremos el sábado y el domingo. Que Dios los bendiga y nos vamos a encontrar.